I love you. Una persona sin estudio, sin presupuesto y sin productora detrás subió a YouTube un video de cerca a los 3 minutos o 4 minutos sobre Velma. Ese video terminó explicando mejor 50 años de historia de Scooby-Doo que toda una serie oficial de HBO Max, con guionistas de televisión con Emmy en su currículum. Una de las comediantes más reconocidas de Estados Unidos como productora ejecutiva y 2 temporadas completas para lograrlo. Eso no es una opinión, es lo que dice la reacción del público y es lo que vamos a desglosar con datos verificables, fechas de estreno, cifras de audiencia, decisiones de estudio y cancelaciones confirmadas por las mismas compañías involucradas. La pregunta que vale la pena hacerse no es si Vilma fue mala, eso ya está respondido por las cifras. La pregunta real es por qué una producción profesional, con todos los recursos de una franquicia de 50 años, perdió frente a un animador independiente que trabajó solo y con el relanzamiento de Scooby-Doo confirmado para 2027. La pregunta es si Warner Bros. Aprendió algo de todo esto o si está a punto de repetirlo. Scooby-Doo no es una franquicia cualquiera. Desde su debut en 1969 ha generado más de una docena de series animadas y decenas de películas. Una de las propiedades más rentables y longevas de Warner Bros. Eso significa porque Vilma no nació como un proyecto de bajo riesgo, nació como una apuesta calculada sobre una marca que ya había demostrado durante más de 5 décadas que sabía cómo conectar con el público. La serie se estrenó en HBO Max el 12 de enero de 2023. Su creador y showrunner fue Charlie Grandy, un guionista con trayectoria real. Escribió para Saturday Night Live, formó parte del equipo de guionistas de The Office y llevaba años colaborando con Mindy Kaling en proyectos como The Mindy Project y Champions. Si no te suena el nombre de Mindy Kaling, ella interpretó a Kelly Kapoor en la serie de The Office. Kaling, por su parte, entró como productora ejecutiva y como la voz de Vilma. Esto no era un equipo improvisado, era gente con experiencia comprobada en comedia televisiva. El cambio más radical de la serie fue estructural. Por primera vez en la historia de la franquicia, Scooby-Doo no aparecía ni como personaje secundario ni como cameo. La serie se centraba en los humanos de Mystery Inc., en una historia de origen pensada para audiencia adulta, mezclando comedia con tono de misterio criminal. Además, el elenco principal cambió de etnia. Vilma pasó de ser de origen indio, Daphne de origen asiático, Norville, el nombre que la serie usa para Shaggy, afroamericano, y Fred se mantuvo como el único personaje blanco del grupo original. La reacción crítica fue mixta desde el primer día, pero la reacción de audiencia fue, sin matices, un desastre. En Rotten Tomatoes la serie abrió con un 55% de aprobación entre la crítica y solo un 11% entre la audiencia. Las semanas siguientes esa cifra de audiencia se hundió aún más. Distintas mediciones la situaron entre el 6 y 9%. En IMDb la calificación cayó a 1.3 sobre 10, un número que en su momento fue señalado por múltiples medios como el más bajo registrado para una serie animada en la historia de esa plataforma. La respuesta social fue igual de contundente. Hubo una ola sostenida de comentarios negativos coordinados. El canal oficial de YouTube de la serie desactivó los comentarios en varios de sus videos promocionales y en redes sociales circularon llamados abiertos a boicotear la plataforma. Parte de esa conversación se centró en las críticas al tono y al humor de la serie. Otra parte se centró en el cambio de etnia de los personajes y ahí la discusión se volvió más compleja. Algunos académicos especializados en representación asiático-americana señalaron en su momento que Kaling estaba recibiendo un nivel de crítica desproporcionado, dado lo poco común que sigue siendo ver a una mujer surasiática protagonizando una producción de ese tamaño. Es un punto válido y documentado, y conviene mencionarlo sin simplificarlo, pero la crítica especializada, la que evaluó la serie como producto narrativo, apuntó sobre todo a otro problema: un tono que no terminaba de decidir si quería ser comedia, sátira social o thriller adolescente, y que, según varias reseñas de la época, intentaba abarcar demasiado sin lograr un enfoque claro. La propia Kaling, semanas después del estreno, eliminó en silencio los tweets en los que había promocionado la serie. Es un gesto pequeño, pero revelador. Cuando la productora ejecutiva y voz principal de un proyecto borra su propia promoción, normalmente es porque la conversación pública alrededor de este proyecto se volvió insostenible. A pesar de todo esto, HBO Max renovó la serie para una segunda temporada, confirmada por la propia dirección de Warner Bros. Television Group. Los 10 episodios de esa segunda tanda se estrenaron de golpe en abril de 2024
2024, y las primeras reseñas la calificaron incluso peor que la primera temporada. Un especial de Halloween cerró la historia sin una resolución narrativa real, y días después del estreno de ese especial, Max confirmó oficialmente la cancelación de la serie. En total, 2 temporadas, 21 episodios y un cierre que no respondió ninguna de las preguntas que la trama había dejado abierta, que es donde la historia se vuelve incómoda de verdad. Apenas un mes después del catastrófico estreno de Vilma, un animador independiente que publica bajo el nombre del canal Avocado Animations, subió un video corto titulado Vilma Meets the Original Vilma, sin estudio detrás, sin elenco de voces famosas, sin presupuesto de marketing, solo una animación gratuita, hecha por una sola persona o un equipo mínimo. La premisa es simple, explicar sin arruinar la experiencia de verlo. Norville llega a la casa con un perro nuevo, y el solo hecho de ver a ese animal hace que Vilma de la nueva serie empiece a tener visiones de quién fue en versiones anteriores de la franquicia. La caricatura original de 1969, los spin-offs de los años 80, los reboots de los 2000, Mystery Incorporated. Perro, lejos de ser un gran danés cualquiera, se revela como una entidad muchísimo más poderosa que ha estado matando y reiniciando a Mystery Inc. cada vez que Vilma se acerca demasiado a la verdad de que los perros no deberían poder hablar. Y ese ciclo de muerte y reinicio se plantea dentro de la ficción como la explicación de por qué Scooby-Doo ha sido reiniciado tantas veces a lo largo de 5 décadas. En un solo corto autofinanciado, este animador construyó una explicación que conecta casi todas las versiones oficiales que ha tenido la franquicia en su historia, convirtiéndolas en una sola mitología coherente. Es exactamente el tipo de trabajo de continuidad y construcción de universo que uno esperaría de una serie oficial con acceso directo a la propiedad intelectual y un cuarto de guionistas completo. Y fue una sola persona, sin ese acceso, quien lo hizo primero. Entre los comentarios que generó, uno se repite especialmente en distintas coberturas. La idea de que ese concepto habría funcionado mejor como serie completa que la Vilma real que terminamos teniendo. ¿Conviene hacer las preguntas correctas en lugar de quedarse en la superficie? ¿Fue solo cuestión de presupuesto? Vilma tuvo animación profesional, un elenco de voces reconocido: Kalin, Glenn Howerton, Sam Richardson, Constance Wu, distribución en una de las plataformas más grandes del mundo y una campaña de marketing real. El corto de Avocado Animations no tuvo nada de eso. Si el dinero fuera la única variable, el resultado tendría que haber sido el opuesto. Fue solo el cambio de etnia de los personajes lo que hundió la serie, como insistieron muchas voces en redes sociales. Es cierto que ese cambio generó una parte real de la controversia, y también es cierto y documentado que parte de esa crítica fue desproporcionada hacia Kalin específicamente. Pero la crítica especializada que evaluó la serie como pieza narrativa señaló, de forma consistente, un problema distinto y más medible: la falta de un tono definido. Reseñas de medios como CNN describieron el resultado como ingenioso a ratos pero tedioso en conjunto, y otras coberturas hablaron directamente de un fallo de equilibrio entre tono y contenido. Ese es un problema de oficio, no de quién interpreta a quién. ¿Por qué funcionó entonces el corto de fan? Por 3 razones que se pueden señalar con precisión. Primero, tomó en serio el núcleo emocional de la franquicia, el propio Scooby-Doo y la continuidad de 50 años, en lugar de subvertirlo como chiste. Segundo, le dio sentido narrativo a algo que los fans siempre dieron por hecho sin cuestionarlo: que la franquicia se ha reiniciado muchas veces a lo largo de las décadas. El corto convirtió esa realidad de negocio televisivo en un misterio dentro de la propia ficción, y eso es literalmente construcción de lore. Tercero, mantuvo una sola idea, desarrollada con tensión creciente, en lugar de repartir su tensión entre comedia, sátira y misterio adolescente al mismo tiempo. La diferencia de fondo es esta: el estudio se acercó a Vilma como una oportunidad para reinventar el tono y la identidad de la franquicia. El animador independiente se acercó a las mismas franquicias como una oportunidad para honrar y explicar su historia. El público, con sus reacciones, sus vistas y sus comentarios, dejó clara cuál de esos dos instintos prefería, y eso ocurrió sin que el presupuesto fuera la variable decisiva. Lo que sí está confirmado para 2027 es una nueva serie, no una película independiente: Scooby-Doo: El Origen, producida para Netflix por Warner Bros. Television, en alianza con Berlanti Productions y Midnight Radio. Son 8 episodios, ya en rodaje en Atlanta, con el elenco que incluye a McKenna Grace como Daphne Blake, Tina Hirgen como Shaggy, Abby Wright Fortson como Vilma Dinkley y Maxwell Jenkins como Fred, además de Paul Walter Hauser en un papel recurrente. Los showrunners son Jesh Applebaum y Scott Rosenberg, con Greg Berlanti entre los productores ejecutivos. La premisa sitúa al grupo en su último verano de campamento antes de convertirse formalmente en Mystery Inc., resolviendo un crimen sobrenatural que pudo haber sido presenciado por un cachorro danés perdido. Y aquí está el detalle que más pesa frente a todo lo que acabamos de repasar. Por primera vez en formato de acción real, Scooby-Doo será representado como un perro de verdad, no como una animación añadida digitalmente. Es casi punto por punto una respuesta directa a la crítica más repetida que recibió Vilma: la ausencia del propio Scooby.
Tubi. Sea cual sea el resultado final, esta vez el estudio decidió poner al perro de vuelta en el centro de la historia desde el primer episodio. En paralelo, Warner Bros. Animation tiene en desarrollo la primera adaptación oficial en formato anime de la franquicia, con animación a cargo del estudio japonés OLM y planes de transmisión en Tubi para Estados Unidos y en Cartoon Network a nivel internacional. Todavía no tiene fecha de estreno confirmada en la cobertura disponible, pero confirma algo importante: el relanzamiento de 2027 no es solo un proyecto, sino una expansión en varias direcciones al mismo tiempo. Ahora, sobre la película que muchos esperan para esa misma fecha, hoy no existe un anuncio confirmado de una nueva película teatral de Scooby-Doo para 2027, y eso en sí mismo es un dato relevante, porque hay un caso reciente y muy concreto que explica mejor que cualquier guión lo que ha pasado con esta franquicia a nivel corporativo. En 2022, Warner Bros. Discovery archivó una película ya casi terminada, Scoob Holiday Hound, como parte de una medida de recorte de costos vinculada a beneficios fiscales en el mismo anuncio en el que canceló Batgirl. Esa película sigue sin estrenarse hasta el día de hoy. Warner Bros. Demostró después que este tipo de decisiones es reversible. Otra cinta archivada en circunstancias similares, Coyote vs. Acme, finalmente consiguió fecha de estreno en cines años después. Scoob Holiday Hound no ha corrido la misma suerte. Eso cambia la pregunta que normalmente se hace sobre este tipo de relanzamientos. No es solo si los guionistas van a acertar esta vez, es si una franquicia que ya dejó una película terminada guardada en un cajón por razones contables va a sostener durante 8 episodios y varias temporadas potenciales el mismo nivel de compromiso creativo que le tomó a un animador independiente lograr en minutos sin presupuesto. La nueva serie de 2027 corrige, al menos en el papel, el error más evidente. El perro vuelve a estar ahí, pero el tono todavía no se ha visto. La ejecución no existe todavía. Así que la pregunta con la que vale la pena quedarse no es si Scooby-Doo el origen va a ser bueno o mal. Es esta: la versión más fiel y más querida de esta historia en los últimos años salió de alguien sin presupuesto y sin estudio detrás. ¿Qué dice eso sobre lo que el público realmente está pidiendo de Scooby-Doo? Y más importante todavía, ¿alguien con el dinero suficiente para hacerlo realidad está de verdad escuchando esa respuesta? Nos vemos en un próximo video.